6:22 de la mañana. Juan Manuel, usted sabe que, y aquí hemos reportado que el presidente Iván Duque está en Estados Unidos, está en Nueva York cumpliendo una agenda, no solo porque hoy habla por primera vez ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sino también tiene una fuerte agenda económica. Ayer vimos esas imágenes desde la bolsa de Nueva York, donde estaban las banderas de Colombia en esa bolsa, y el presidente Iván Duque ha dicho, los mercados consideran que seguimos siendo un país con grado de inversión. El presidente, junto con varios representantes del gobierno, se reunieron con inversionistas en Estados Unidos en el marco del lanzamiento de la taxonomía verde. Pero tenemos precisamente, Juan Manuel, al ministro de Hacienda desde Nueva York, que está sacado unos minutos antes de arrancar esa agenda dura que tienen hoy, el ministro José Manuel Restrepo. Ministro, bienvenido a RCN Mundo. Muy buenos días, Carla, un saludo a usted también, a Juan Manuel, a todos los oyentes de RCN Radio. Estamos muy complacidos de estar con ustedes en esta mañana. Ministro, expliquémosle a nuestros oyentes de RCN Mundo qué es la taxonomía verde y por qué es tan trascendental para el país y esto que ocurrió ayer en la Bolsa de Nueva York. Carla, hoy en día Colombia tiene una serie de necesidades para poder financiar lo que sería la transición energética, el cumplimiento de los objetivos del 51% de reducción de gases de efecto invernadero, también los compromisos que tenemos en ser carbono neutral para el 2050. Se desarrolló estimado que para eso se necesitarían más o menos unos 40 billones de dólares, 40.000 millones de dólares en los próximos 10 años. Eso significa que hay que hacer un esfuerzo de financiación público y de financiación privado. Y con esto en mente, se necesitaba un mecanismo a través del cual los inversionistas del mundo pueden saber si un proyecto verdaderamente es verde o no lo es. Esto es un mecanismo de transparencia. Entonces, lo que hace la taxonomía es que identifica 10 actividades económicas y 7 objetivos ambientales, conecta lo uno con lo otro y define para cada proyecto, en cada una de las actividades económicas, con respecto a cada uno de los objetivos ambientales, cuáles son las características que hacen que un proyecto, insisto, sea verdaderamente verde. Es un instrumento de transparencia, somos el cuarto país del mundo en lograr este resultado, el primero en América Latina, y esto ha sido muy bien recibido por parte de la comunidad de inversionistas internacional, porque esto lo que hace es que facilita el flujo de recursos al sector privado y al sector público del mundo entero. En consecuencia, señor ministro, ¿cuáles serían las 3 actividades económicas principales que podrían recibir ese voto de confianza de la comunidad internacional? Juan Manuel, son 10 actividades, son sectores de energía, de transporte, de comunicaciones y tecnología, de manufactura, de gestión del agua y de gestión de las basuras, de los residuos, de construcción, pero algo muy importante es que por primera vez en el mundo un país diseña una taxonomía verde para el sector agropecuario, es decir, ganadería, el sector agropecuario como tal, y también el sector forestal. Esas son las actividades económicas para quienes se les definieron cómo cada proyecto que cumpla con un propósito ambiental efectivamente tenga la garantía de que así lo sea. Ministro, los cultivadores, los campesinos colombianos, la gente del agro debe estar feliz con esta noticia, pero claro, están esperando que les llegue la plata. En los próximos 4 años, ¿cuánta plata de esos 40.000 millones de dólares que dice usted que están por ahí dispuestos a invertir en este tipo de proyectos, cuánta plata le va a llegar a nuestro país? Mire, por ejemplo, en el último año, Juan Carlos, se ha logrado avanzar con la emisión de los bonos verdes. Esos bonos verdes tienen también el propósito de fluir recursos para los sectores relacionados con el medio ambiente. Solamente del sector privado han llegado 740 millones de dólares en los últimos 6 meses. Y en el caso del financiamiento público, han llegado 400 millones de dólares. Quiere decir que es casi un billón de dólares el que ha llegado recientemente. Y recientemente estamos hablando de los últimos 6 a 7 meses. Esos recursos van a seguir fluyendo y en la medida en que Colombia ha definido esta taxonomía, que Colombia además ha definido unos objetivos ambiciosos en materia ambiental, de aquí en adelante seguramente vendrán más, porque también tuvimos una reunión muy importante, que fue con Goldman Sachs, alrededor de la emisión de bonos de carbono. Este es otro camino a través del cual se genera financiación para los sectores que se comprometen con la reforestación o la recuperación, por ejemplo, de nuestra realidad amazónica, por ejemplo. Pero, ministro, usted dice que en los últimos 6 meses han llegado casi 1.000 millones de dólares. ¿Eso significa que si sigue avanzando la situación tal como está, en 5 años pueden llegar a Colombia entre 5.000 y 10.000 millones de dólares?
Lo que pasa es que hoy en día no teníamos en este momento pues ninguna capacidad para identificar este tipo de proyectos. Nosotros no contamos hoy en día, por ejemplo, con el desarrollo de estos sistemas de financiamiento verde. Esto es relativamente nuevo. Entonces, esto va a ir increciendo en los próximos años, al punto, repito, que la idea es que nosotros podamos recoger aproximadamente unos 4.000 millones de dólares por año en los próximos 10 años. Ministro Restrepo, dentro de las prioridades ambientales que el país ha definido se encuentran la mitigación del cambio climático, adaptación al cambio climático y la conservación y gestión del agua. Hoy nomás aquí en Colombia es noticia de primera plana lo que está ocurriendo en La Mojana, que reúne un número importantísimo de municipios de varias regiones del país que están prácticamente inundados y año a año se repite esta historia. ¿Podría a través de este mecanismo encontrarse recursos para encontrar una solución definitiva a lo que ocurre en La Mojana? Sin duda, ese es un buen ejemplo de cómo un proyecto podría ir dirigido en esa dirección. Todo lo que es cambio climático, adaptación al cambio climático y mitigación del cambio climático son proyectos que entran perfectamente dentro de este propósito. Mucho más además cuando se relacionan con un sector como el sector agro, en donde efectivamente aplica la taxonomía y la atracción, llamémoslo así, para estos recursos internacionales. Ministro, muchos candidatos quieren mostrar que todo está mal, pero yo veo unas noticias alentadoras, pues el crecimiento del año pasado de la economía 10.6%, según el índice de emprendimiento global, Colombia es el mejor país para emprender en América Latina. ¿Qué dice usted como representante del gobierno a esos que quieren vender esos cantos de sirena de que en Colombia todo está mal? Yo creo que es muy importante reconocer los avances que hemos tenido como economía. Usted lo acaba de decir, Carla. El crecimiento de Colombia el año pasado fue el tercero de más de 52 economías del mundo. Con el crecimiento que se prevé para este año, que entre otras, además, la mayoría de los analistas están elevándolo, están subiéndolo, a tal punto incluso que ya están desbordando la propia previsión que tenía el gobierno nacional del 5%. Al cierre de este año, Colombia va a tener casi el mismo nivel de Producto Interno Bruto que hubiésemos tenido si no hubiera existido una pandemia. Se ha recuperado prácticamente todo el empleo que se perdió en el marco de la pandemia. ¿Qué falta? Sin duda alguna. Falta a seguir haciendo el esfuerzo para reducir la tasa de desempleo. Y tenemos que seguir haciendo el esfuerzo para redireccionar recursos con el propósito de reducir los indicadores sociales, mejorar los indicadores sociales que se deterioraron como resultado del impacto de la pandemia. Pero hay indicadores que señalan que Colombia es un país que ha tenido un muy buen desempeño saliendo de esta pandemia, sin perjuicio naturalmente de que hay que seguir trabajando en algunos frentes para mejorar. Eso nadie lo ha negado. Ministro, muchas gracias por acompañarnos. Ministro José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda desde Nueva York, y estaremos haciendo seguimiento a lo que suceda hoy en ese Consejo de Seguridad de la intervención por primera vez del presidente Iván Duque. Gracias por acompañarnos en RCN Mundo. Muchas gracias, Carla, y un saludo de nuevo a todos los oyentes.